Podcast La Biblia en un año, día 74. Las batallas de la vida. La vida cristiana es una batalla. He seguido a Jesús durante 4 décadas. Al considerar estos años han sido tiempos de gran bendición, más de lo que podría haber pedido o incluso imaginado. Al mismo tiempo, he tenido muchos desafíos y obstáculos. Han sido pocos periodos en los que no enfrente algún tipo de batalla. La naturaleza de estas batallas han variado enormemente. He tenido batallas internas, tiempos de tentación intensa, dudas, temor y ansiedad. He vivido tiempos de profunda tristeza, grandes pérdidas y duelos. He tenido batallas en temas de salud, sueños, finanzas, trabajo y relaciones. He pasado por periodos de gran oposición y críticas. Rainero Cantalamessa, predicador de la Casa Papal, explica que nuestra batalla se libra contra una triple alianza: el mundo, que es el enemigo que nos rodea, la carne, que es el enemigo de nosotros, y el diablo, que es el enemigo sobre nosotros. ¿Cómo transitar esas batallas espirituales de la vida? Vamos a empezarlo a ver a través de los textos bíblicos que vamos a tratar en el día de hoy. El primero es Salmo 33 del 12 al 22. Voy a leerlo en la PDT. Afortunada la nación que tiene al Señor como su Dios, el pueblo que Él eligió para ser de su exclusiva propiedad. El Señor mira la tierra desde el cielo y observa todos. Desde su trono en el cielo mira a todos los habitantes de la tierra. Él formó la mente de todo ser humano y entiende todo lo que la gente hace. Dios todo lo controla, y si los reyes son victoriosos, no es gracias a sus soldados, así como los guerreros no ganan simplemente gracias a su fuerza. Las armas no garantizan la victoria. La fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. El Señor protege a quienes los siguen. Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. De modo que los salva de la muerte y los reanima cuando están hambrientos. Nosotros esperamos que el Señor nos ayude porque Él es nuestro apoyo y nuestro protector. Porque lo amamos y es el único en quien podemos confiar. El Señor, danos la misericordia que esperamos. Entonces, la primera forma como podemos transitar en las batallas de esta vida es confiar en Dios. La clave para ganar tus batallas, según David, es no confiar en tu propia fuerza, sino poner tu confianza en Dios. Esto va en contra de la corriente, pero al final del día la fuerza y el poder humanos no alcanzan. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Eso lo acabamos de leer en los versículos 16 y 17. En cambio, Dios da victoria a quienes confían en Él. Dice en el versículo 18 al 20, pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, te suplicamos que nos concedas tu gracia. Concédele gracia a tu pueblo para resistir las tentaciones del mundo, de la carne y del diablo, y para seguirte con pureza de corazón y mente. A ti, el único Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El segundo texto que vamos a tocar hoy es Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Al 6º mes de embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: «Hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte». Pero lo que dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo: «No tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús.
Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey como a su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo está en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. María dijo: soy la sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la segunda cosa de cómo transitar las batallas espirituales de la vida. Y esta segunda parte es: únete en torno al rey. Rainero Cantalamessa señala que en las narraciones de batallas medievales había un momento en que superaba la infantería, los arqueros y la caballería. El combate se concentraba en torno al rey. Ahí se decidía el resultado final del enfrentamiento. También para nosotros, la batalla hoy se libra en torno al rey. Existen edificios o construcciones metálicas hechas de tal modo que si se toca cierto punto neurálgico o se quita una piedra determinada, todo se derrumba. En el edificio de la fe cristiana, esta piedra angular es la divinidad de Cristo. Las disputas teológicas del siglo XXI no son las mismas que en el siglo X-XI, que dividió a las iglesias católica y ortodoxa, ni las disputas de aquellos que forman parte de la Reforma en el siglo XVI. Hoy en día la batalla es la misma que la del siglo I. ¿Es Jesús el Salvador universal? Lucas establece desde el principio del Evangelio una serie de afirmaciones sobre Jesús, y lo vamos a ver y lo acabamos de leer en los versículos del 31 al 35. Primero le dice el Salvador. El ángel le dice a María: le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. Luego le dice Mesías. Jesús es el tan esperado Mesías del linaje de David. Él afirma: Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Luego le dice el Hijo de Dios. El ángel manifiesta aún más: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, versículo 32. El nacimiento de Jesús fue singular, como lo explican estos versículos. María era una virgen y una concepción normal resultaba claramente imposible. En cambio se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel explica de forma inmediata por qué esto era tan importante. Así que al niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Jesús es completamente humano, o sea, nacido de forma normal, y aún así también completamente Dios, concebido por el Espíritu Santo. Los cristianos de todas las iglesias, católicas, ortodoxas, protestantes y pentecostales, creemos en Jesús como Salvador, Mesías e Hijo de Dios. Ser cristianos es ser seguidores de Cristo. Todos los seguidores de Jesús somos hijos de Dios, lo dice Juan 1:12. Esto nos hace hermanos y hermanas. Además, si pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, como lo dice Romanos 8:9. Esto es lo que nos une como cristianos. Por ello, las batallas nunca deberían ser contra nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Las luchas internas destruyen y distraen. Debemos enfocarnos en la batalla real, que es en torno al Rey. María establece un maravilloso ejemplo de la actitud correcta. Para María, el Señor está con ella. Dice Lucas 1:28, dentro de ella y sobre ella. Aunque desde luego María es singular por ser la madre de Jesús, todos los creyentes podemos experimentar esa misma conexión con el Señor. La forma en que batallamos contra la triple alianza del enemigo es con la triple alianza del Señor.
Primero, así como dijo el ángel a María, el Señor está contigo, de igual modo las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron, estaré con ustedes siempre, que las leemos en Mateo 28:20. Cualquiera que sea la circunstancia que enfrentes, no tienes que temer, el Rey está contigo. Segundo, el Espíritu Santo está dentro de ti, así como el Espíritu Santo vino sobre María, como lo acabamos de leer en Lucas 1:35, para producir un nacimiento físico, de igual modo el Espíritu Santo viene sobre ti para traer el nacimiento espiritual de los hijos de Dios. No nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto lo encontramos en Juan 1:13. Y tercero, el Rey está sobre ti. Eres llamado a ser siervo del Señor. La respuesta de María es una confianza sólida, valiente, dignificada y sin temor. Es un significativo modelo de fe. En el acto de fe más grande y decisivo de la historia, se ofreció a sí misma a Dios como una página en blanco en la que él podía escribir lo que quería. Me encanta esta traducción de Dios habla hoy en el versículo 38 de Lucas 1, donde dice, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a enfocarnos en la batalla real y unirnos en torno al Rey, Salvador, Mesías e Hijo de Dios. Quiero decir como María, aquí me tienes, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Gracias, Señor. Gracias. Ahora vamos a leer Números, capítulo 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 9. Censo de los israelitas. En el Sinaí, el primer día del segundo mes del segundo año, desde cuando salieron de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la carpa del encuentro, y le dijo, haz un censo de todos los israelitas por grupos familiares y por familias, anotando el nombre de cada varón. Tú, Aarón y Aarón deben registrar por unidades militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para el servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre de cada tribu que sea jefe de la familia. Estos son los hombres que les ayudarán. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los descendientes de José. De la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni. De la tribu de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. De la tribu de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. De la tribu de Gan, Elisafat, hijo de Deuel, y de la tribu de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Las tribus descendían de sus antepasados y estos hombres fueron escogidos como jefes de ellas, eran comandantes de unidades militares de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron consigo a estos hombres escogidos y reunieron a toda la comunidad del primer día del segundo mes. Se hizo el registro de los grupos familiares y por familias, anotando uno por uno a los hombres de 20 años en adelante. Moisés hizo el censo en el desierto de Sinaí, tal como el Señor le había mandado. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Rubén fue de 46.500. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Simeón fue de 59.300. Los descendientes de Gad quedaron registrados por grupos familiares y por familias y se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Gad fueron 45.650. Los descendientes de Judá quedaron registrados por grupos familiares y por familias y se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Judá fue de 74.600.
Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Isaacar fue de 54.400. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Zabulón fue de 57.400. Los hijos de José, los descendientes de Efraín, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Efraín fue de 40.500. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Manasés fue 32.200. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Benjamín fue de 35.400. Los descendientes de Dan quedaron registrados por grupos familiares y por familias y se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Dan fue de 62.700. Los descendientes de Aser quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Aser fue de 41.500. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Neftalí fue de 53.400. Ese fue el número de hombres que resultó del censo que hicieron Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel que representaban cada uno a su tribu. Todos los hombres del pueblo de Israel quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El total fue de 603.550 hombres. Los levitas no fueron censados junto con los demás porque el Señor le dijo a Moisés: no hagas un censo de la tribu de Leví ni los coloques en la lista con los demás israelitas. Pon a los levitas a cargo de la carpa sagrada del testimonio, sus accesorios y todo lo demás que tenga que ver con ella. Ellos serán quienes transporten la carpa sagrada y todos sus accesorios. La cuidarán y acamparán alrededor de ella. Cuando hayan que trasladar la carpa sagrada, los levitas serán quienes la desarmen. Y cuando haya que instalarla, ellos serán quienes la armen de nuevo. Todo lo que sea ajeno a la carpa y se acerque a ella será condenado a muerte. Los demás israelitas acamparán por tropas, cada uno en su propio campamento y con su propia unidad militar. Pero los levitas acamparán alrededor de la carpa sagrada del testimonio para que así la ira de Dios no caiga sobre los israelitas. Los levitas estarán encargados de cuidar la carpa sagrada del testimonio. Los israelitas hicieron todo tal y como el Señor le ordenó a Moisés. Ahora vamos a leer el capítulo 2 de Números, desde el versículo 1 hasta el 9. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro a cierta distancia de ella, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintivos de su familia. Al oriente, por donde sale el sol, acamparán las tropas de la unidad militar del campamento de Judá. Su jefe es Naasón, hijo de Aminadab. Según el censo, sus tropas tienen 74.600 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Según el censo, sus tropas tienen 54.400 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Helón. Y según el censo, sus tropas tienen 57.400 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Judá es de 186.400 hombres, los cuales marcharán al frente.
Muy bien. Ahora vamos entonces a ver la tercera forma de cómo transitar nuestras batallas espirituales de la vida, y es: escucha a Dios. Las batallas de la vida no tienen por qué intimidarte. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado obstáculos y desafíos. El libro de Números trata sobre cómo el pueblo de Dios se prepara para la batalla. El libro de Éxodo ya vemos como el pueblo de Dios como un pueblo liberado, mientras que en Levítico lo vemos como un pueblo santo. En Números lo vemos como una fuerza de combate. En los capítulos de hoy vemos un énfasis militar que establece el tono de todo el libro. Cuando leemos esto a través del lente de Jesús, vemos que la vida cristiana es una batalla espiritual. El apóstol Pablo lo define como una batalla contra las fuerzas espirituales de maldad en las esferas celestiales. Eso lo encontramos en Efesios 6:12. Eres liberado por la cruz, has sido santificado, pero tienes una batalla en tus manos. Así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se prepara para sus batallas, debes estar preparado. En estos pasajes vemos tres claves. Primero, recibe instrucciones de Dios. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, lo leímos en Números 1:1, y Dios puede hablarte aún en los periodos muy secos de tu vida o en un lugar que parezca totalmente sin Dios. Desde luego, no basta simplemente con escuchar las instrucciones de Dios, debes obrar en respuesta a ellas. Este conjunto inicial de instrucciones termina con el informe de que el pueblo de Dios hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Lo leímos en el versículo 54. Lo segundo es: desarrolla un buen liderazgo. Los líderes eran designados entre los miembros de la comunidad y la representaban, pero en última instancia eran escogidos por Dios. El liderazgo es la clave en cada nivel y sección de la sociedad. Los padres son líderes en hogares. Los maestros son líderes en las escuelas. Necesitamos buen liderazgo en la iglesia, en la empresa, en la justicia, en el gobierno, en los medios, en las artes y demás. Y lo tercero es: moviliza al pueblo. Todos deben enlistarse, anotando uno por uno los nombres de los varones. Lo leímos una y otra vez desde el versículo 2. Esta expresión aparece muchísimas veces en el pasaje. Cada individuo es importante para Dios y tiene una parte significativa para desempeñar en sus planes. Lo que al principio parecen estadísticas secas son en efecto una herramienta clave para movilizar y equipar a todo el pueblo de Dios. Eugene Peterson afirma en su introducción al libro de Números, en la traducción bíblica de Message, dice: necesitamos ayuda organizacional. Cuando la gente está en comunidad, deben asignarse tareas, nombrarse líderes y formarse inventarios. Llevar una contabilidad y planificar tareas forma parte de lo que significa ser comunidad de Dios. Es algo que está al mismo nivel que la oración, la enseñanza y la justicia. Tener una aritmética precisa es parte de lo que conlleva convertirse en el pueblo de Dios. Muy bueno. Bueno, entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude. Señor, amado mío, en este momento oro para que suscites un buen liderazgo. Suscita un liderazgo correcto, lleno de ti, lleno de tu espíritu, tanto en la iglesia como en la sociedad. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas movilizar a tu pueblo para las batallas que nos esperan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que son contra principados, potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas en este siglo. Y tenemos una guerra contra la triple alianza del enemigo, el mundo, la carne y Satanás. Pero también tenemos, Señor, una triple alianza en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos das 3 formas en cada situación para vencerlas, Señor. Por eso hoy nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a esto que hemos leído hoy y proclamamos libertad y salvación. Sabemos que tenemos la victoria en ti y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La pastora Pipa añade, tomando como referencia Lucas 1 del 26 al 38. Dice, estoy fascinada con María. Qué persona tan extraordinaria tuvo que haber sido. Que te digan que vas a tener un bebé es una experiencia maravillosa. Pero cuando eres joven, no estás casada y eres virgen, que te digas que llevarás en tu vientre al Hijo del Altísimo, podrías parecerte algo imposible y aterrador. Quedarse embarazada sin estar casada en aquella sociedad era algo terrible. Lo normal sería pensar que estaría preocupada por su reputación. Era algo que pondría en peligro su casamiento con José, ofendería a su familia y pondría su vida misma en peligro. Pero ella simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué bendición. Gracias al Señor por esa mujer y ayúdanos a ser mujeres como ella. Bueno, amados, hemos terminado el estudio de este día de la Biblia en un año, escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.